Las historias tienen muchos rostros que solo se pueden identificar cuando alguien los pone a la luz. Esto es Retrato Hablado, la otra cara. Necesito que se retire acá. Necesito que se retire de acá. Me está ocultando mis hijas de mí, yo no sé dónde están. Nunca debieron entregarle mis hijos al papá, nunca debieron entregarse. Siquiera sabía el término de la violencia vicaria. Es una de las formas de violencia más cruel. Claro que no me imaginé todo lo que se iba a venir. El agresor, en la mayoría un hombre, suele aprovecharse de su posición jerárquica y su posición de poder en una sociedad machista y patriarcal como la que estamos. Que me había vuelto fea, que estaba muy gorda, que era un bagazo. Y yo no voy a permitir que mi hija caiga en manos del agresor. No se le puede olvidar que yo soy la mamá. Que los jueces hagan la justicia que tienen que hacer. Hoy les vamos a revelar la cara de la violencia vicaria, un término que, aunque suena algo distante, es un fenómeno cada vez más frecuente. La violencia vicaria se presenta en medio de procesos de separación conyugal y afecta en la mayoría de los casos a mujeres y a los hijos que son para hacerles daño a esas mamás. Esta es la historia de Fernanda Restrepo, una figura de las redes sociales que a diario les habla a cerca de 800.000 personas sobre la crianza respetuosa. Ha escrito un libro y está certificada en la protección de los derechos de la infancia. Y aquí está lo paradójico, porque Fernanda enfrenta en este momento el infierno de una mamá a la que le quitaron la custodia de sus hijas en medio de una batalla legal con su ex esposo. Pero ojo a esto, que es triste y preocupante, porque Fernanda denuncia que ha sido la justicia más agresiva con ella que su propio ex marido. Es el derecho de que vengo a traer hoy para solicitar información de mis hijas, para solicitar que me permitan saber en dónde están viviendo. Que no se le puede olvidar que yo tengo una presunción de inocencia, pero más allá de eso no se le puede olvidar que yo soy la mamá. El padre no permite que nosotros como abuelos la veamos, pues las veamos, la forma en que se llevó a esas niñas, es muy doloroso. Cuando faltaban 3 días para el Año Nuevo, a casa de los Restrepo Ávila, en Bogotá, llegó una noticia que estaban lejos de pensar. No hay nada que reemplace a la mamá, es que esto no se trata de mí, se trata de 2 niñas que están sin la mamá. El mensaje enviado al correo de Fernanda los golpeó. Era 28 de diciembre y una defensora de familia de Barranquilla le notificaba que la custodia de sus hijas pasaba temporalmente al papá, quien vive en esa ciudad de la costa. Mis hijas fueron arrebatadas de mí, fueron separadas arbitrariamente por parte del ICBF después de una denuncia falsa que puso mi ex marido, quien además me violentaba. Tiene una medida de protección lo suficientemente fundamentada donde se prueba que ese agresor ha ejercido actos de violencia de género contra Fernanda y asimismo se le otorga la custodia de ese agresor. Además, esta medida provisional no dice cuántos días y eso está en la Constitución. Si es provisional tiene que decir cuánto tiempo va a ser. 7 días antes, el exmarido la había denunciado ante la Fiscalía por una supuesta vulneración de derechos de las niñas. Ellas, que ya vivían en Bogotá con su mamá, pasaban tiempo adicional con él por una petición especial. La engañó diciéndole que es la madre, sí, lamentablemente la mamá tiene cáncer, cosa que lamento mucho, pero se usó eso para decirle que se las dejara porque era seguramente la última Navidad que iba a estar con ellas, que sí, que su mamá quería estar con las niñas y mi hija, en un acto de nobleza de madre, ¿cierto? Pues le dice que sí, que claro que es con las niñas, para darnos cuenta de que todo era una artimaña para él poder manipular todo. El ICBF y los reportes legales
no encontraron absolutamente nada, no hay ninguna prueba. Y las pruebas que él presentó son ilegales, son ilegítimas. Entonces, Fiscalía, cuando yo digo, pruébame las pruebas, no, es que estamos en indagación, y todo entonces queda paralizado. En el caso de Fernanda hemos tenido la posibilidad de divulgar ese ejercicio de violencia que ha tenido su agresor contra ella, inclusive a través de sus propias hijas, que es lo que llamamos violencia vicaria, Que además mueve a mis hijas de ciudad. Y además de eso, se le vulnera el derecho a mis hijas de hablar con la mamá, de tener un vínculo familiar, y se me vulnera el derecho a mí como mamá de poder hablar con mis hijas. Ni la presunta violencia vicaria, ni nada de lo que afronta ahora habría sido contemplado por los que conocen la historia de Fernanda Restrepo. Cuando lo difumines, ya vas a ver que el color se va a ir pasando. Entonces, igual Una colombiana que desde niña parecía destinada a brillar, sobre todo por el talento para llegar a las personas y por un enorme deseo de aprender. Es muy ambiciosa en el buen sentido de comerse el mundo con conocimiento. Como que me gusta ser la mejor. Entonces, si me buscas, vas a encontrar Fernanda Restrepo, diseñadora de uñas, y van a salir artículos míos. Fernanda Restrepo se metió a Saison y van a salir artículos míos. Y Fernanda Restrepo se metió a crianza y van a salir artículos míos. Dicen que el bebé puede dormir toda la noche, te están mintiendo. Ni siquiera los adultos duermen toda la noche. Del aprendizaje de la crianza respetuosa nació Ni una palmadita, nombre de la cuenta y título del libro por los que es famosa en las redes sociales. Los bebés tienen 2 fases del sueño, porque cuando están muy chiquiticos necesitan alimentar. Yo soy promotora en lactancia materna de CELASMA, estoy certificada por la Universidad de Sección de Derechos de Infancia, por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Ella quiso ser médica, estudió varios semestres de medicina, no se logró graduar por problemas de tipo económico, básicamente. En esa época también el amor se cruzó en su camino. Digamos que yo lo conocí a él y yo todavía estaba estudiando medicina. Yo me mudé a negocios internacionales en modalidad virtual. Pero a mí siempre mi pasión era la medicina. El hombre del que habla es el empresario con quien se casó. Fernanda había ganado el concurso para hacer imagen de una marca de cosméticos y en una gira fue invitada al concierto donde lo conoció. Tenían un evento con un concierto, un toque, una cosa, un J Balvin. Y ahí apareció Alex, que era el road manager de J Balvin. Yo tenía 21 años cuando lo conocí. Y cuando yo me casé, yo tenía muy claro, me caso, al año tengo hija, y a los 3 años tengo otra hija. O sea, ese era como mi plan, mi sueño desde que tengo razón. Yo llegué a querer a Alex como un hijo, es más, cuando vi que se formalizó y se volvió seria la relación entre él y mi hija, yo ya no le decía Alex, ni nunca le dije yerno, siempre le decía hijo. Pero la historia de amor del empresario y la experta en crianza se diluyó. Lo que no debía ser tan raro para ella, por lo que vio cuando era una novia ilusionada. La violencia psicológica comenzó prácticamente desde que lo conocí. La violencia era como tener un perrito. Tú y lo cuidas, lo consientes, le compras todo lo que el perrito necesita, pero ahí es donde el perro te gruñe. Y con ese antecedente, ¿por qué te casas con él? Volvemos a lo mismo, pros y contras. O sea, me hicieron a mí creer que esto era normal, o sea, que la loca era yo, que yo estaba exagerando, que si yo seguía siendo así de perfeccionista me iba a quedar solterona. Entonces yo lo ignoré, lo normalicé. Aparentemente era una persona estructurada, una persona calmada, una persona respetuosa. Fernanda recuerda que la violencia escaló en su primer embarazo. Debido a un viejo trauma, un día cualquiera tuvo miedo de estar sola y le reclamó. Como yo estaba embarazada, discutí con él y yo me puse en la puerta. Yo dije, no me vas a dejar acá sola. Cogió sin reparos de un hombro y me tiró y me empujó, y gracias a Dios bendito que yo caí sentada. Y no de barriga, sino yo hubiera perdido a mi hija. Guardó silencio hasta cuando tramitó el divorcio, tras el desenlace de un viaje a Nueva York al que no quería ir en tiempos de la pandemia. Me coacciona para irme para Nueva York a vacunarme contra el COVID.
Yo nunca me había separado de mis hijas. Y digo, me coacciona porque yo no quería separarme de mis hijas y él me dice, ¿cómo es que tú no te vas a ir a vacunar si tienes los modos para irte? Si a las niñas les llega a pasar algo, entonces es culpa. Regresaron contagiados y superado esto quiso ir a ver a las niñas. Porque mis preocupaciones y mis prioridades en este momento son dos. Número uno, que las niñas no se contagien. Y número dos, que me iba a pasar de su cliente. El pediatra le respondió que no había peligro, pero su esposo trató de impedirlo. ¿A ti cómo se te ocurre Si te quieres ir, zarandearme y golpearme? Estás hecha una loca. Yo no voy a seguir discutiendo. O sea, ¿te parece que existe justificación para que tú me hayas cogido, me hayas zarandeado y me hayas cogido a palmadas? Como si yo fuera una niña chiquita. Ey, me vale haz lo que quieres. Y dije, no, a mí tú no vas a hacer. Empezamos a discutir y en un momento dado me coge ese hombre de los brazos y me zarandea y me dice, te colma, y me tira en la cama. Y comienza a dejarme palmas por todos los brazos y darle y darle. Mi hija con las pruebas, con un examen de medicina forense, se va para la fiscalía y pone la denuncia. ¿Tú crees que han hecho algo? Pues esa investigación ha llegado a algún punto. Fernanda se divorcia y los actos de agresión siguen y continúan de maneras directas y de maneras indirectas. Porque yo no quiero vivir con una persona que me golpea. Fernanda, póngate la Publicó este video años más tarde, porque el juez que se negó a sancionar el acoso en redes que ella atribuye al exmarido, le dijo que se defendiera a través de sus cuentas. Por ejemplo, atacan a mi psicóloga. Porque mi psicóloga es la que presenta los informes de las afectaciones psicológicas, de la consecuencia de lo que yo viví en mi caso de violencia intrafamiliar. Una amiga de 30.000 seguidores en redes sociales comienza a republicar toda la información de la cuenta anónima para darle fuerza contra mí. Una de las pocas medidas a su favor fue la de protección que le dio una comisaría en Bogotá, pero se la quitó una comisaría de Puerto Colombia. Y es que efectivamente en el caso de Fernanda Restrepo ha existido una permanente violencia institucional. El agresor de Fernanda tiene la posibilidad económica de realizar distintos tipos de acciones judiciales en su contra. La mayoría inclusive de ellas han sido acciones que ha desestimado la justicia. Fernanda Restrepo es además un rostro de la violencia vicaria, una definición relativamente nueva para un peligroso fenómeno. Precisamente es como una violencia, una violencia que uno la llamaría by proxy, porque no es directamente contra la mujer, sino contra lo que en general las mujeres queremos más, que son los hijos. Quisiéramos hacer este llamado también a que hay miles de casos como los de Fernanda que no se conocen y que nosotras hoy tenemos la oportunidad de divulgar. La medida provisional que la apartó de sus hijas va en 5 meses de espera y de trámites kilométricos para que Fiscalía, jueces y Bienestar Familiar la escuchen y obren en esta y otras acciones que ha interpuesto. Si yo que tengo más de 1 millón de familias, si yo que tengo toda la presión de las redes, yo que tengo 5 abogados diferentes, si yo que tengo tantas personas que me apoyan, que tengo todos los conocimientos, que presenté todas las pruebas, que me he dedicado a estudiar esto porque pues lo llevo ya viendo tantos años que ya he tenido que aprender hasta de todas estas cosas y me pasa, ¿qué queda para el resto de las mujeres? Muy frustrante, muy doloroso, porque pues son mis únicas 2 nietas. Cuando buscamos al exesposo de Fernanda para que respondiera a sus denuncias, nos envió este mensaje. Debido a la complejidad del sistema judicial y administrativo, así como por el respeto a la madre de mis hijas y de mi familia, he decidido como padre, por ahora, no pronunciarme públicamente sobre asuntos que involucren los derechos fundamentales de mis menores. Además, considero que sería irresponsable emitir declaraciones sobre presuntos hechos que no han sido probados ante ninguna autoridad competente, especialmente cuando existen procesos en curso que deberán resolverse en las instancias administrativas, penales o de familia. Mi hija está luchando con todos los medios legales posibles para que la justicia obre en justicia. La salida pronta es que Fiscalía mande a juicio por el delito de violencia intrafamiliar y que los jueces
hagan la justicia que tienen que hacer. A medida que pasan los días, Fernanda advierte además que no le dan información ni le permiten hablar con las niñas como dispuso la autoridad. De más de 70 llamadas a las que tuvo derecho en los primeros 4 meses y medio de la separación, solo tuvo 20. No sé nada, se mudaron y ahora no sé, eso es un delito también, eso es uso arbitrario de la custodia, yo no sé, está ocultando a mis hijas de mí, yo no sé dónde están. Mis hijas han estado en clínica, a mí no me han dicho, a mi hija, la última vez que hablé con ella, lo primero que me preguntó es, mami, ¿qué dijo el juez? Para despertar varias veces, tú necesitas descansar. Mientras habla de razones de ley, de los derechos que deberían obrar a favor de ella y sus niñas, una pregunta la transforma y deja ver lo más frágil de esta influencer de la crianza respetuosa y figura de las redes sociales. Pues cuando me preguntan no ver a mis hijas, pues me imagino abrazarlas, jugar con ellas, no transmitirles dolor. Me imagino, ellas saben, mi niña mayor sabe que la mamá no se rinde. Esta influencer sigue enviando peticiones a la defensora del ICBF, pero no ha obtenido respuesta para reactivar las visitas a sus hijas y poder hablar con ellas por teléfono sin ningún problema. La lucha de Fernanda, esa batalla legal continúa y su objetivo principal, recuperar la custodia de sus pequeñas. Y los dramas continúan cuando regresa la historia de una estudiante que disputa la custodia de su hija. Ya volvemos. La violencia vicaria es una de las formas de violencia más cruel. Te bombardean tanto con acciones que te abruman, o sea, no tienes la manera de responder a ellas. Están viviendo pues el sueño, la familia feliz, porque nadie sabe para adentro qué está pasando. El agresor, en la mayoría de casos un hombre, suele aprovecharse de su posición jerárquica y su posición de poder. En cada una de las historias que revelamos esta noche, la violencia vicaria aparece mezclada con el acoso judicial y de las instituciones que lo ejercen, en algunos casos, defensores del ICBF, jueces, fiscales, comisarías, y que según los expertos se debe a esa falta de conocimiento y de sensibilidad de los funcionarios. Y esto sí que se refleja en la historia de la caleña Luisa Herrera. Se trata de una laureada estudiante de bioingeniería que se enamoró cuando terminaba su carrera. Se entregó de tal forma que adelantó su sueño de ser mamá. Sin embargo, la relación se fue al piso y terminó en una por presunta violencia intrafamiliar. Lo sorprendente es cómo se le voltearon las cosas en su contra. Ahora Luisa debe gastar tiempo, energía, dinero, atendiendo las numerosas denuncias de su expareja. El gran temor de esta joven es que le quiten a su pequeña. Yo me decidí a denunciar principalmente porque yo quería ser ejemplo para mí. Claro que no me imaginé todo lo que se iba a venir encima. Eso es como subreal. O sea, yo al principio ni siquiera sabía el término de la violencia vicaria. La violencia vicaria es una de las formas de violencia más cruel. Te bombardean tanto con acciones que te abruman, o sea, no tienes la manera de responder a ellas. No hay ni emocional, ni psicológica, ni económicamente persona que aguante. Para graduarse con honores como bioingeniera, que era su gran sueño, Luisa Fernanda Herrera invirtió cientos de días y noches de trabajo intenso. Pero le está costando más la defensa que libra para que su expareja y una comisaría de familia le permitan criar a su hija en paz. Desde hace 2 años que comenzó la persecución judicial, no he tenido paz. Todas las semanas hay algo nuevo. Él se siente herido en su ego porque ella le dijo, no quiero seguir con usted. Tengo actualmente 10 denuncias de ellas 5 en fiscalía que me ha hecho mi expareja, 5 en fiscalía,
una en comisaría, una en el ICBF, 2 en juzgado. Ella tiene hasta una orden de arresto por una sanción que ellos le pusieron, por una publicación que ella puso en Instagram de un proverbio de algo de Michelle Obama. La primera acción legal entre quienes fueron vistos como una bonita pareja fue de Luis Efer contra su exnovio y padre de su hija. Fue muy difícil animarme a denunciar y aún ahora yo entiendo todo el miedo que tenemos las mujeres de denunciar. Pero como ella está enamorada y como su pareja presuntamente pues posa de ser una persona que la va a cuidar, que quiere lo mejor para ella, que mejor dicho están viviendo pues el sueño, la familia feliz, porque nadie sabe para adentro qué está pasando. Aunque su hermana ya notaba actitudes raras, guardaba discreción. Fue una consultora en salud quien le hizo ver los síntomas de una relación tóxica. Porque si el señor realizarle la leche, buscando no sabemos qué. Estaba reconociendo que yo había sido víctima de una violencia, lo cual también era demasiado difícil para mí por como yo me he criado, como me ha criado mi familia y mi mamá. La violencia no se reduce solamente a los golpes, y cuando existen este tipo de conflictos entre las parejas, de procesos de divorcio, de separación, lo que sucede es que muchas veces se utiliza a los hijos como un arma de guerra. Le daba miedo hasta hablar o contar cosas que habían pasado porque ella le tenía mucho miedo a él. Venciendo el miedo fue a una comisaría de Cali a denunciarlo por presunta violencia intrafamiliar, pero allí la frenaron. Me dijeron, ¿usted está segura de denunciar a ese papá de su hija? Y si no es menor a un mes, no le podemos recibir, que era fiscalía. Y yo le dije, no es menor a un mes, pero sí es una agresión. Me dijeron, no te podemos recibir. Entonces me fui. Tuvo que regresar para insistir, y en los 3 meses siguientes fueron citados a una conciliación, que salió muy mal. Cuando fue esa citación me dijeron, no, eso es una pelea de padres. Llamado atención a ambos padres, cerrado. En cambio, muy pronto comenzaron a fluir denuncias contra ella, no en el despacho que conoció originalmente el caso, como indica la ley, sino en una comisaría de Jamundí, cerca de Cali, a donde el papá de su hija. En Jamundí fue todo increíblemente rápido. En una semana citación, en la siguiente semana ya medida, en la siguiente semana ya multa, en la siguiente semana ya... ¿A favor de qué? A favor del presunto agresor. El poder que el señor tiene es bastante fuerte, que nos está como arrinconando, porque es que esa es la palabra, sí. En este momentico nos está arrinconando. Yo no tuve oportunidad de defenderme porque fue correr a buscar un abogado y además de estar atenta de leer la cantidad de cosas que decían ahí, porque sé que puede decir muchas cosas, pero otra cosa es probarlas y ahí no habían pruebas. Ese huracán que no presintió ni en los malos sueños fue el segundo acto de la historia de amor que nació en sus tiempos de estudiante en una universidad de la ciudad de Cali. Cursaba 8º semestre de bioingeniería cuando la citaron al despacho de un directivo para ofrecerle trabajo. Inicié con un periodo de prueba de 4 meses y en ese periodo de prueba él me invitó a salir varias veces argumentando pues cosas laborales. Yo me sentía un poco incómoda, entonces la rechacé. Pero él la buscó de nuevo cuando ella finalizaba la carrera. Entonces le pidió consejo a una profesora, quien deslumbrada y sin dudarlo la animó a salir con él. Ahí me encontré inteligente, absolutamente encantado, un príncipe azul. Entonces me enamoré de él. Luisa siempre fue una niña 10, mucho antes de conocerlo a él, y siempre fue una mujer espectacular, mucho antes de conocerlo a él. En ese momento era por decirlo así, la presa perfecta para una persona como él. Era una niña súper enfocada, inteligente, bonita. Y era fácil de manipular y de entrar en ese momento, y eso fue lo que pasó. Ahora yo lo entiendo. Por amor,
También adelantó el plan de convertirse en madre. Él me manipuló para buscar bebé en ese momento y me sometió a una inducción de ovulación porque yo tenía síndrome de ovario poliquístico. El embarazo terminó aislándola de su preuniversidad. Y cuando se me comenzó a notar el embarazo, él me mandó a trabajar a la casa. Entonces, mi embarazo fue sola. Él iba a verme cuando teníamos citas médicas y el fin de semana me sacaba a comer y ya. No sabíamos cómo que la ocultaba y todas las cosas que él hacía, pues yo no me daba cuenta de eso. Luisa Fernanda ya se había alejado de sus amigos y el nacimiento de la bebé la puso en situación de mayor soledad. La violencia comenzó sutilmente. De las primeras reglas fue: yo sé mejor lo que te conviene a ti porque yo tengo más experiencia, tú debes confiar en mí, si me quieres debes confiar en mí. Digamos que a mí no me gustaba, como que sí, Luisa le hiciera caso en todo, pero digamos que uno no se mete en esas cosas, ¿me entiendes? Lo voy a decir en mis palabras, lo muerta que estaba por dentro. O sea, ya no era nada más sino mamá y ya. Y Luisa era lo que él decía que era. Lo que esta joven madre afronta desde que le puso fin a la relación y entabló la denuncia por presunta violencia intrafamiliar tiene las características de violencia vicaria, un fenómeno frecuente en Colombia. Es una especie de violencia de género en virtud de la cual una de las parejas o de los cónyuges se venga o toma retaliación en contra del otro a través de los hijos. El agresor, en la mayoría de casos, suele aprovecharse de su posición jerárquica y su posición de poder en una sociedad machista y patriarcal como la que estamos para ejercerla contra las mujeres. Por eso nuestro propósito parte de tipificar este delito y de incluirlo como una forma de violencia contra las mujeres. Las denuncias en su contra no son lo único que llenan de angustia a Luisa Fernanda. La justicia se vuelve la herramienta del agresor porque el agresor conoce muy bien cómo funciona, mientras que uno está enfrentándose a aprender a medida que llegan las cosas. Acciones de algunas autoridades le parecen tan o más graves que las de su excompañero, como la medida de protección a favor de él que dispuso una comisaría de Jamundí. Y las pruebas fueron unos correos. En los correos no hay absolutamente ninguna agresión. Lo peor es que fue multada porque hizo una publicación en redes sociales que fue interpretada como incumplimiento. Por algo que publicamos, porque simplemente dijimos, fuimos al mariposario, entonces ella colocó, mi hija siempre va a estar protegida por mí, él se sintió y él dijo que eso lo había afectado a él. A él le pareció que eso lo agredía psicológicamente, increíblemente en la comisaría validaron eso, me multaron por 5 salarios mínimos. No fue la única sanción que considera abiertamente injusta. Yo estaba hospitalizada en psiquiatría y recibo citación de comisaría para otra audiencia, le digo yo estoy hospitalizada, la reprograman para los 3 días siguientes, les digo, le mando la misma excusa, sigo hospitalizada y luego dicen no, usted no vino, usted no cumplió, tenga su sanción. Al contrario, esa misma comisaría, al igual que otros despachos y bienestar, desconocen los diagnósticos de expertos sobre lo que ella padece. ¿Cómo es posible que yo llevo 2 años en terapia psicológica, que tengo diagnósticos de abuso psicopático, que tengo episodios de ansiedad, episodios de depresión, que estoy medicada ahorita en psiquiatría, porque la misma comisaría es la que me está revictimizando y a mí la comisaría no me toma en cuenta mis pruebas? La mayoría de acciones que él ha puesto en su contra tienen en común una presunta negligencia en su rol de madre. Él nunca tuvo problemas con la maternidad de Luisa. Él en las visitas con la niña lo que hacía era llevársela a médicos, buscando de qué acusarme, que mi hija solamente tomaba lactancia materna cuando ella ya debía tener mixto, que yo dormía con ella que porque hacía colecho. El problema empezó fue cuando ellos se separan, que ahí empieza pues a manifestar su inconformismo, a decir que ella todo lo hace mal. Cuando compartían la custodia de su hija, semana de por medio y por orden de una juez, ocurrió el episodio más dramático. Inesperadamente el papá le dijo que no le devolvería a la pequeña. Lo que él dice es que no, que hay una orden judicial y que no le va a devolver a la niña, así literalmente, pues con esa tranquilidad. Fueron
día de correr ante familiares y autoridades que se mostraron insensibles. Usted tiene que calmarse, y así usted no sepa dónde está su bebé recién nacida, que todavía está lactando, a nosotros no nos interesa porque ella está con el papá. Me dijo que no me iba a volver. Todo esto la llevó a utilizar las redes sociales y tras la publicación la bebé regresó a sus brazos, pero el temor continúa. El discurso de él ha sido que él le va a quitar la niña, y que él le va a quitar la niña, y que él lo hace mejor, y que ella no sabe hacer nada, que ella no es buena para nada, entonces que él lo hace mejor y por eso él siente que él tiene que tener una niña. Nadie quiere contar sus miedos, todo al público. Si yo lo hago es porque tengo miedo de que me vayan a quitar a mi hija, porque aunque no hay pruebas, sé que hay muchas cosas que pueden suceder, y sé que eso no ha terminado, y sé que aquí viene también una represalia por parte de él, porque así funciona él. En Retrato Hablado intentamos contactar varias veces por teléfono a la expareja de Luis Herrera. También fuimos a Ciudad, donde le dejamos razón con una vicerrectora, pero no hubo respuesta a la denuncia de Luisa Fernanda Herrera. Duda que está por justicia, para que la verdad salga a la luz, pues me encuentro en una situación significativa de desventaja por su poder económico y político. Entonces la opción es o seguir luchando por ella o entonces que me la quiten, y yo no voy a permitir que mi hija caiga en manos del agresor. Yo no voy a dejar de luchar por mi hija. Yo me la imagino y yo le pido a Dios que ella pueda estar tranquila con su niña, que ese señor pueda entender que no es que la niña sea de él o sea de ella, sino que hay que encontrar la manera de tener una estabilidad niña, porque pues ambos son importantes en el crecimiento y el desarrollo de la niña. Está bastante juguete el pie. ¿Usted cree que de pronto ella cometió un error? ¿No hay ningún error de ella? ¿Nada? ¿Todo ha sido perfecto de parte de ella? El único error fue haberse enamorado de la persona equivocada, desafortunadamente. De las 5 denuncias que Luisa Fernanda Herrera ha elevado contra él, la primera fue cerrada por la comisaría de Guabal de Cali con llamado de atención a los 2 padres de familia. 3 fueron archivadas y una, por presunta violencia intrafamiliar ante la Fiscalía, fue reactivada el pasado 25 de abril por reiteración. Y de las 10 acciones legales que él emprendió contra Luisa, hay 5 cerradas y 5 continúan abiertas. Al igual que en el caso de la influencer, Luisa Herrera puede exponer su drama en redes sociales y en medios de comunicación gracias al Scratch, una herramienta que avala la Corte Constitucional y que les permite a las víctimas denunciar públicamente a sus presuntos agresores, o de lo contrario, tendrían que callar. Cuando regresemos, la guerra de acusaciones entre una madre bogotana y su exmarido. Ella le pide a la justicia que obre y le devuelva a sus hijos. Ya volvemos. He luchado demasiado con ese hogar de paso porque me dejan ver a mis hijos una vez a la semana. Este tipo vino acá a amenazarme a mí. Se sentó en el sofá y me dijo, un día de estos, su hija se va a caer por las escaleras. Todos los días digo, Virgencita, cuídame a mis hijos donde están y ayúdame a seguir adelante. La mujer que conocerán en el siguiente reportaje libra una batalla desde distintos frentes, pero quizá hay uno que es el peor para cualquier madre, el de una casa hogar, a donde llevan a los niños en situación de abandono o con sus derechos gravemente vulnerados. Soportó años y años de golpes y acoso emocional, tuvo el valor de ir a denunciar a su esposo en una comisaría del norte de Bogotá. Este hombre contraatacó y comenzó la guerra de acusaciones. La desalojaron de su casa y le quitaron la custodia de sus 3 hijos, que ahora están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tras el terrible hallazgo de una pediatra. La tarde de cada lunes, ella pone todo en pausa para ir a la antigua construcción bogotana, donde tiene la cita que la desvela. Nada es más importante. Necesito que se retire de acá.
Permiso aquí. La ley tiene que actuar y tiene que darse cuenta que primero nunca debieron entregar a mis hijos al papá, nunca debieron entregárselos. ¿Qué necesita mi casa? Ver a mis hijos. Necesito que se retire acá. Necesito que se retire de acá. Psicólogo que sea más duro, que no acepte que yo tengo el derecho de ver a mis hijos todos los días. Es la madre triste y esta es la única oportunidad en la semana para compartir con quienes son la razón de su vida. 2 niños y una niña que ahora están bajo un techo anónimo y frío. He luchado demasiado con ese hogar de paso porque solamente me dejan ver a mis hijos a la semana 2 horas, que no es nada. Casi siempre acude a este breve encuentro con su mamá. No permiten ni que uno los abrace siquiera. Creo que les estarán diciendo cosas al oído que eso es permitido. Es complicada la situación allá en ese hogar. Se ponen a llorar y es difícil uno como mamá no llorar. Y pues se abrazan demasiado y no te vayas mal, todavía no, quédate 10 minutos más, ¿por qué no nos llevas ya nos queremos ir contigo. Abuelita está casi tan rota como la madre triste y encubre su dolor con rabia. Inclusive yo les dije a esas chicas que están allá, porque a mí me sacaron el mal genio, y yo les dije, tanto niño que hay en la calle pidiendo monedas, que la mamá los abandona, ¿por qué no van y recogen esos niños? ¿Por qué tienen que ser los de nosotros? Las chicas a las que abuelita reclama son un eslabón menor en la cadena de hechos que sacudió a la familia y que tuvo el pico más doloroso el 2 de diciembre pasado, cuando Bienestar Familiar puso a los 3 niños bajo su custodia. Lo que está acá guardado son los regalos de los niños de Navidad, parte de los regalos de los niños. Sí, de los 3 niños. La madre triste libra una pelea en varios frentes: comisarías, fiscalía, juzgados y despachos zonales de bienestar. Una pelea que comenzó en casa, con el hombre al que pensó que amaría por siempre. El primer año de la relación fue muy tranquilo, como novios, una relación muy respetuosa, de entender al otro. Ya después de mi primer embarazo, que llegó mi hijo, las cosas cambiaron. El decir de ella siempre es que estaba bien y que estaba bien, ¿sí? O sea, yo no me enteraba de la situación que ella tenía ni nada, porque ella nunca le contó nada a uno. Se empezó a poner posesivo. No la dejaba trabajar y ella se consagró al hogar, y todo empeoró a partir del segundo embarazo. Ni el marido ni los suegros la aceptaron. Que me había vuelto fea, que estaba muy gorda, que ya quien me iba a querer así, que era un bagazo. La familia de él nunca me aceptaron por ser una persona humilde, por no tener un trabajo en una oficina, o por no ser una universitaria. Le heredaron al hijo una casa y vivían de esa renta, pero comenzaron los reclamos que escalaron a tortura. Se me negó la alimentación una semana y me obligó a dormir en el piso esa semana. Para enterarme de eso fue cuando este tipo vino acá a amenazarme a mí. Se sentó en el sofá y me dijo, un día de estos, su hija se escaleras. Cuando abuelita recibió esta amenaza, el maltrato a la madre triste había escalado a niveles impensables e incluso ella había intentado escapar. Cuando yo le decía, no me parece, no lo vamos a hacer, podemos hacer otras cosas, ya empezaron los golpes. Quería una familia unida, feliz, que mis hijos tuvieran los papás siempre presentes, a pesar del infierno que yo tenía que vivir.
El último golpe fue por cocinar un huevo extra a su niña, el tercer hijo, quien nació con una condición pulmonar que la lleva con frecuencia a urgencias. Digo que yo no tenía derecho a gastar absolutamente nada. Me lanzó un cabezazo y me golpeó en el mentón y me lanzó una patada. Yo ya me asusté, dije, si yo no corro, me va a pasar algo. Un pariente del esposo le exigió denunciarlo y ella lo hizo en una comisaría de Usaquén, en el norte de Bogotá. Pero al otro día el denunciado fue a otra comisaría y logró una medida de protección que la dejó en el limbo. Alegando que yo maltrataba a mis hijos y que yo lo golpeaba a él. Ya, amor, ya les traigo las aretitas. ¿Qué necesita mi padre? Ver a mis hijos. Necesito que se retire de acá. Necesito que se retire de acá. Necesito que se retire de acá. Mis hijos los están cuidando los polvitos. Porque a mí se me da la gana. Ya ahora empezó el tema de la violencia judicial porque ya no saben ni qué inventarse para colocarme en más denuncias. Una de las peores formas de violencia que padecemos las mujeres es la violencia institucional. Y si esto ocurre con un tipo de violencia, yo diría que es con la violencia vicaria, porque hay un alto grado de desconocimiento de cómo funciona este fenómeno. Por el desconocimiento del que habla la congresista, el hombre escaló las denuncias contra la madre triste y pese a la falta de pruebas sólidas, la hizo desalojar de su casa. Y ahora ella lucha por recuperar la custodia de los niños. El 14 de junio teníamos audiencia de conciliación donde no me escucharon en ningún momento, solo le escucharon a él. Y él alega en esa audiencia que yo le ocasioné una lesión en la paleta izquierda a mi hijo, cosa que en el examen médico legal nunca apareció. La comisaría le permitía visitarlos, bajo supervisión del papá. No, porque es que mi horario es para que no va a haber ningún niño. O las contestas, porque le deja los niños porque se me da la gana y confío más en ellos que en usted. Por eso mismo. Pues bueno, que la comisaría se le dio muy claro que los únicos que podían estar a cargo de los niños era un familiar suyo o usted. ¿Usted lo leyó bien? La comisaría se ¿Lo leyó bien? Sí, ¿lo leyó bien? ¿Sabe leer? Bastante. ¿Sabe leer? Entonces vaya a la comisaría y lea lo que... Creo que ya se está pasando. Háganlo antes. Yo sí. Cuando logró que la autorizaran llevarlos con ella por días, en la tercera salida notaron un comportamiento extraño en la niña y esto desencadenó la tragedia mayor. Nunca se me pasó por la cabeza siquiera que fuera a suceder eso. Y menos que le fuera a suceder eso a la niña. Senté a mi hija y le pregunté que si estaba pasando algo, que si alguien lo estaba lastimando. Las palabras de ella es sí, mi papá me está lastimando y a mí me duele. La madre triste llegó a la pequeña urgencia de un hospital infantil, donde tras 48 horas de observación fue activado el código blanco. Mi hija pasó por trabajadora social, pasó por psicología y pasó nuevamente por pediatría. Y el fue abuso sexual por tocamientos indebidos. Escuchar eso fue lo peor. Fue lo peor que pude haber escuchado. Cuando los otros niños fueron valorados, hablaron de maltrato por parte del papá. Y por la gravedad de la denuncia, también a él le quitaron la custodia. ¿Y entonces por qué los niños no están contigo? Ese día me enteré que tengo una denuncia por violencia contra menores de 14 años. Según él, yo toqué a mi hija el 16 de septiembre del 2024, estando bajo custodia de visitas supervisadas por parte de él. Y él alega que yo toqué a mi hija. La madre triste, quien trabaja en oficios domésticos, da esta batalla múltiple con más valentía que recursos para trámites y abogados. En un rincón de casa de abuelita, los regalos de Navidad siguen esperando a sus dueños, aunque ellos ni siquiera lo saben. No
No, porque no les hemos dicho, porque no se les puede decir nada, ya no se pueden abrazar, que es prohibido que los abracemos, que porque les estamos diciendo cosas, entonces nos toca ir así de lejitos. Entonces ellos no saben que tienen los regalos para abrir acá. Esperan que los operadores de justicia involucrados en este caso se pongan en los zapatos de todos y obren pronto. Y espero que sea un final feliz y que sea pronto. O sea, yo no quiero que vayan a pasar los 6 meses allá en esa casa donde están, porque ellos no están bien. Y sobre todo que esos comisarios, jueces, fiscales y defensores del bienestar familiar piensen en los niños como ellas lo hacen. Todos los días digo, Virgencita, cuídame mis hijos donde están y ayúdame a seguir adelante. Seguir llenándome de paciencia. Respirar, realmente sentir que tengo que seguir viviendo, porque si yo no estoy viva, mis hijos nunca van a salir de allá. Los expertos entrevistados en este programa advierten que la violencia tiene expresiones más graves que ya se han presentado en Colombia. Y el proyecto que cursa en el Congreso para abordar con mejores herramientas este fenómeno ya espera el tercero de 4 debates para convertirse en ley. Nos encontraremos en un próximo programa para revelar otro retrato hablado. Buenas noches. Para todas las edades, contiene escenas de sexo y debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo.